días, nos encontramos en la actividad Aulas Abiertas, en esta ocasión con una actividad académica promovida por el Departamento de Medicina Interna, en nombre de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Le agradezco muy especialmente a Pablo de Ors por compartirnos, por su generosidad con el tiempo. Yo sé que su agenda es muy apretada y ha hecho un enorme esfuerzo por ajustarse a nuestro horario. Pablo es novelista, ensayista, filósofo, teólogo, sacerdote. Se ha desempeñado como docente universitario en dramaturgia y estética teológica. Fue capellán del Hospital Universitario Ramón y Cajal y en 2014 fundó la asociación Amigos del Desierto, que se dedican a la profundización y a la difusión de la dimensión contemplativa de la vida cristiana. Pablo es autor de múltiples libros, entre los que podemos destacar Sendino se muere, obra que hemos trabajado en alguno de nuestros cursos, y el más reconocido y el que mayor impacto editorial ha tenido, Biografía del Silencio, y el más reciente, Biografía de la Luz. Pablo, bienvenido y de nuevo muchas gracias por su generosidad. Muchas gracias por estas palabras tan afectuosas. Me siento muy contento, muy honrado y feliz de poder estar entre todos ustedes. Me han dado una hora aproximadamente de tiempo para disertar sobre la dimensión contemplativa de las relaciones interpersonales. Este es el título de esta exposición. Si no recuerdo mal, creo que es la primera vez que voy a hablar así en una conferencia en Colombia, aunque estuve en alguna ocasión en su país, tengo muy buen recuerdo, dando algún retiro de meditación, pero no propiamente una conferencia, ¿no? Bueno, dicho esto, antes de empezar propiamente con el contenido de lo que me gustaría transmitirles a todos ustedes, pues quizás sería importante concretar qué es contemplación. Cuando doy los cursos de meditación suelo decir que meditación es una palabra de origen latino, meditatio, que significa estar en medium, permanecer en el centro. Cuando hacemos la práctica de la meditación, de la práctica del silenciamiento interior, peregrinamos a nuestro centro. Y en el ámbito cristiano hablamos no solamente de meditación, sino sobre todo hablamos de contemplación. Contemplación sería algo así como entrar en el propio templo, ¿no? Esto significa que si podemos entrar y podemos salir, quiere decir que hay una suerte de interioridad y de exterioridad, ¿no? Seguramente hablar de lo contemplativo en nuestro contexto contemporáneo resulta particularmente desafiante e importante, porque a partir de la aparición de Internet, estamos en la era de Internet, en la era de la exterioridad. Estamos permanentemente conectados, casi todos, con nuestros teléfonos. Entonces, tanta exterioridad hace que la interioridad se convierta en un desafío, ¿no? Entonces, eso en primera instancia, ¿no? Estamos volcados hacia afuera y está muy bien, pero también tenemos que aprender a volver a casa, volver a lo interior, ¿no? Recogernos, ¿no? Entonces, lo contemplativo apunta a este viaje de vuelta hacia nosotros mismos, ¿no? No todo es expiración, sino también hay inspiración, ¿no? Por seguir la metáfora de la respiración. Y luego a mí me parece que lo que caracteriza la contemplación es justamente su carácter gratuito. Es decir, ¿qué es lo contemplativo? Lo contemplativo es lo gratuito. Es decir, todo aquello que no es funcional o que no es utilitarista. Entonces, si nos preguntamos ¿para qué sirve esto?, que es una pregunta muy habitual que hacemos, entonces ya estamos destruyendo su carácter contemplativo, estamos buscando una funcionalidad, ¿no? Entonces, lo contemplativo es aquello que lo miramos sin buscar nada, sin buscar una intencionalidad, una funcionalidad ulterior que nos beneficie, sino simplemente lo miramos, estamos ante ello porque sí. Esa mirada, ese estar ante ello ya es suficiente, no buscamos algo más allá de eso, ¿no? Tengo para mí
que hay tres ámbitos que son claramente contemplativos, o tres ámbitos, si quieren ustedes, donde lo gratuito es fundamental, porque si no existe lo gratuito, esos ámbitos se pervierten, ¿no? Y esos tres ámbitos son el amor, el arte y la espiritualidad, ¿no? El amor, eh, si tú estás con una persona, si tú estás con tu pareja, con tu ser amado, con tu cónyuge, porque esa persona te va a dar dinero o te va a dar seguridad o te va a dar placer, entonces no estás por esa persona en sí misma, sino por lo que te va a dar, por la funcionalidad o la utilidad posterior. Eso no es amor, eso pues, no sé, es manipulación, es instrumentalización de las personas. Y por tanto, ahí tiene que haber gratuidad para que podamos hablar de verdadero amor, ¿no? En el arte, por ejemplo, si tú escribes un libro, compones una melodía y pintas un cuadro y tu intención es ganar dinero, por ejemplo, hacerte famoso, pues entonces es que estás poniendo una intencionalidad que no es la propia del arte. Entonces, ya el arte no se convierte en arte, sino en industria, en comercio o en otras cosas, ¿no? Que es lo que, por desgracia, pasa tantas veces, ¿no? Y por último, la espiritualidad, ¿no? Si tú mantienes o la religión, ¿no? Si mantienes con Dios una relación utilitarista, es decir, tú haces una especie como de intercambio comercial con Dios, ¿no? Le dices, mira, Dios, si tú me curas de mi enfermedad o si yo pruebo mi examen, pues yo te prometo que te voy a rezar o voy a ir a misa. Ya estás entrando en una relación manipuladora y una relación comercial que seguramente hemos hecho todos, pero por infantilismo o porque nuestra fe todavía no es suficientemente madura, ¿no? Pero eso no es religión, eso no es espiritualidad, sino que eso es una caricatura, porque no hay gratuidad suficiente, ¿no? Bien, entonces, la pregunta que me gustaría, antes de entrar propiamente en las relaciones interpersonales, que es el tema, es, bueno, nosotros cómo podemos aprender a contemplar, cómo podemos aprender a tener con las cosas y con las personas, con la realidad, una relación gratuita, ¿no? Bueno, pues hay muchas formas de aprendizaje, pero para mí la forma por excelencia es la meditación, ¿no? Es decir, sentarse en silencio y en quietud, de manera regular, de manera pautada, ¿no? Y eso nos va transformando, nos va haciendo personas más desinteresadas, más contemplativas, ¿no? Esta conferencia no va a ser una conferencia sobre la meditación, porque este no es el propósito, ¿no? Y por tanto no voy a explicar aquí en qué consiste ese aprendizaje de lo contemplativo, eh, sino cómo podemos aplicarlo en la relación con los demás, ¿no? Que este sería como un segundo capítulo, ¿no? Pero es el que me han pedido y el que voy a brindarles, ¿no? En cualquier caso, sí que me gustaría apuntar algo que me parece muy curioso de la meditación. Nada más este apunte, ¿no? Es que para hacer la experiencia del silencio interior, nosotros prestamos atención a dos cosas, que no son propiamente el silencio. Prestamos atención al cuerpo y a la mente. ¿Al cuerpo cómo? Pues quedándonos quietos. La quietud es el silencio del cuerpo, y poniendo la atención en una parte del cuerpo, por ejemplo en el entrecejo, o por ejemplo en el corazón, o por ejemplo en el jara, en el abdomen, ¿no? Poniendo atención en una parte del cuerpo y estándonos quietos. Trabajando el cuerpo y trabajando la mente, ¿en qué sentido? Pues recitando una palabra, simplemente. Entonces, digo que quería reseñar esto porque me parece muy curioso que para alcanzar el silencio tengamos que hacerlo con la atención al cuerpo y con la atención a la palabra, a una palabra sagrada, una palabra, un mantra, ¿no? Quiere decir que a lo que somos, que es el fondo de silencio, ¿no? El núcleo de nuestro ser, no podemos ir sin lo que somos. Somos corporeidad y somos seres verbales, lingüísticos, ¿no? Eso es muy bonito, eso es muy bonito, ¿no? Y muy importante, ¿no? Bien, y hecho este apunte sobre la corporeidad y sobre la palabra, porque, porque eso es lo que nos encontramos cuando se produce un encuentro interpersonal, cuando estamos ante otra persona. Cuando estamos ante otra persona, nos encontramos que ahí hay un cuerpo y una realidad física y ahí hay palabras.
¿no? Es decir, lo que llamamos el diálogo, ¿no? Y hoy estamos en una sociedad que, precisamente por esta sobreabundancia de palabras, porque bueno, pues hay tantísimos mensajes, ¿no? Estímulos no solamente visuales y auditivos, sino también lingüísticos, ¿no? Nosotros somos una generación, seguramente, o una época un tanto escéptica ante el poder de la palabra, ¿no? Tan es así que seguramente en nuestra manera de pensar sentimos que primero está la realidad y luego está la palabra. Primero está el árbol, la nube, la montaña, y luego viene el ser humano y dice árbol, nube, montaña, es decir, luego da nombre a las cosas, ¿no? Esta visión dualista o separando, ¿no?, la realidad de la palabra como algo posterior y en definitiva secundario, tiene un segundo puesto, un segundo lugar, es una visión que no responde a la cultura cristiana, a la cultura judeo-cristiana, ¿no? Donde en el Génesis se nos dice que Dios creó por medio de la palabra. Es decir, que el secreto de la realidad es la palabra. Así que si queremos que la palabra no es algo separado ni posterior, ¿no? Si queremos comprender el secreto de las cosas, hemos de entrar también en el lenguaje. Bien, entonces, eh, eh, se trata de respetar las cosas, de respetar las palabras y de buscar humildemente a dónde nos llevan, ¿no? O sea, cuál es su significado más, mm, más, más esencial. Y nuestra vida cotidiana está llena de palabras, ¿no? O sea, pero vamos a centrarnos para estudiar, para abordar el tema que se me ha encomendado, vamos a afrontarlo, cómo las palabras y cómo los silencios pueden ser reveladores, podemos vivirlos contemplativamente en las relaciones interpersonales, ¿no? En la vida cotidiana pasan muchas cosas, pero una de esas cosas que pasan es que nos encontramos unos con otros, ¿no? Y nos relacionamos unos con otros, ¿no? Entonces, la pregunta que subyacería detrás de esta conferencia es, ¿estas relaciones interpersonales que tenemos, podemos vivirlas contemplativamente, podemos vivirlas espiritualmente, podemos vivir gratuitamente? ¿Cómo aprender a escuchar la palabra del otro, de verdad, para que nos llegue, ¿no? Bien, esta sería la cuestión, ¿no? ¿Cómo aprender a escuchar la palabra del otro y a dar una palabra auténtica? Una palabra que nazca de nuestro centro, que no es una palabra superficial, ¿no? En definitiva, cómo construir diálogos positivos, diálogos respetuosos, diálogos fecundos. Y esto es interesante para cualquier disciplina, ¿no? Porque en todas las disciplinas hay encuentros interpersonales, ¿no? Bien, y aquí ahora, en este momento, entraríamos ya propiamente, todo esto es un poquito introductorio, entraríamos ya en lo que yo quiero que sea el núcleo de mi exposición, ¿no? Me gustaría brindaros con toda modestia, pero también con toda rotundidad, con toda claridad, toda la claridad posible, 7 enseñanzas o 7 pautas, 7 consignas mm, que nos ayuden a cualificar nuestras relaciones interpersonales, a cualificar la palabra y el silencio, es decir, la escucha y la aportación, que es lo que conforma una relación interpersonal, ¿no? Estos 7 criterios no me los he inventado yo, ¿no? Sino que Eh, yo tengo un maestro que acaba de fallecer hace pocas semanas. Eh, es un hombre nacido en Hungría, llamado Franz Jalix, eh, que vivió buena parte de su vida en Alemania y que se hizo famoso, por desgracia, porque fue secuestrado cuando estaba de misionero, es un jesuita, cuando estaba de misionero en Argentina, por los escuadrones de la muerte, y ahí fue pues retenido durante 5 meses, torturado, eh, y vivió pues una noche oscura muy dura. Digo que esto le hizo famoso porque ahí entró en un conflicto con el Papa Francisco, que entonces era su superior provincial, y esto es lo que le ha dado más popularidad. Si ustedes teclean en Google
Franz Yarix, pues seguramente la primera noticia que va a aparecer es esta confrontación que tuvo con el Papa Francisco, que gracias a Dios acabó en un gran abrazo y una gran reconciliación, ¿no? Pero en cualquier caso, este hombre, al que yo tuve el privilegio de conocer en 2013, que es un gran maestro de meditación, tiene un libro maravilloso que les recomiendo a todos ustedes encarecidamente, que se titula Ejercicios de Contemplación, y donde él hace un itinerario para aprender a hacer la experiencia interior. Bueno, este libro me causó a mí, cuando lo leí, cuando lo practiqué, un impacto tan grande que a partir de ahí fundé en España una asociación que se llama Amigos del Desierto, y de alguna manera pues somos fieles al legado espiritual de este hombre, ¿no? Bien, en este libro no habla de todo esto que les voy a decir a todos ustedes ahora, pero sí que en algunos otros libros suyos habla no solamente de la experiencia interior, sino de la experiencia también relacional, y él va dando pautas que yo he sintetizado, resumido, e intentaré explicar a continuación. Bien, esas pautas primero las voy a enunciar por si quieren ustedes tomar nota, y, y luego pues las intentaré explicar y ejemplificar y demás, ¿no? La primera la vamos a titular proporcionalidad. La segunda, autonomía personal. La tercera, reflejo. La cuarta, las pausas. La quinta, la revelación. La sexta, que tiene que ver con algo que ya he apuntado antes, como para explicar qué es la contemplación. La sexta, la gratuidad. Y la séptima y última, el diálogo. Entonces, esas son las 7 pautas que me gustaría brindarles, ¿no? Y luego, a lo mejor, si lo desean, a partir de aquí, eh, eh, como, como no quiero hablar demasiado tiempo, para darles tiempo a ustedes también al diálogo y a las preguntas, pues a lo mejor podemos entablar un bonito coloquio a partir de todo esto, ¿no? Primero, la proporcionalidad. Evidentemente, Jálix es un hombre religioso y utiliza un lenguaje religioso que yo respeto, porque yo también soy una persona religiosa, pero lo podemos leer en clave religiosa o en clave laica y serviría exactamente igual, ¿no? En algunos casos haré esa traducción más laica porque sería equivalente, ¿no? Él dice, la proporcionalidad significa que la relación que mantenemos con Dios, con los demás y con nosotros mismos es exactamente proporcional. Si hay algún no creyente que nos está escuchando, pues podríamos decir, olvidémonos de Dios, la relación que mantenemos con nosotros mismos y con los demás, y con la vida en general, es exactamente proporcional. ¿Esto qué significa? Significa que si tú, por ejemplo, con los demás, ¿no? Tienes una relación que a una persona la amas, ¿no? A 10 les quieres, ¿no? A 20 te caen bastante bien, ¿no? 60 te son indiferentes, ¿eh? 13 o 14 tienes problemas con ellos, ¿no? Y hay uno o dos que no puedes ni ver, por poner un ejemplo muy concreto, ¿no? Pues entonces es que tu relación con Dios, o tu relación con la vida, y vamos a decirlo así también, para que este discurso no sea solamente religioso, es exactamente proporcional. Es decir, amas en un 1%, te deja indiferente un 60%, te resulta agradable un 20% y así sucesivamente, ¿no? Es decir, eh, si tenemos amor para todos, no para unos sí, para otros no, ¿no? No, tú no puedes decir, yo me amo mucho a mí mismo, pero no amo a los demás. Eso no funciona así. Esto nos rompe un poco el esquema porque nosotros pensamos, bueno, yo, por ejemplo, no confío en los demás, pero confío mucho en mí. Pues esto, según este criterio, no funciona así, ¿no? Es decir, eh, si tú tienes amor, lo tienes para todos, no para unos sí, para no. Eh, a lo mejor se entiende mejor desde una perspectiva más física, ¿eh? Si tú tienes fuerza para levantar este paquete y para levantar ese paquete. Es decir, que no para un paquete sí, para otro paquete no, porque tienes fuerza, ¿no? Pues aquí lo mismo, si tienes amor, si tienes confianza, es proporcional. Entonces, ¿queremos saber cuál es nuestro nivel espiritual? Pues miremos nuestro nivel relacional. Es decir, en el nivel relacional está, está el espejo o el termómetro más perfecto de nuestro nivel espiritual, ¿no? Esto es muy importante porque
tantas veces separamos lo espiritual de lo mundano, ¿no? Y este criterio lo que nos está diciendo es que no es así. Es que si tú quieres saber tu espiritualidad, mira tu relacionalidad, mira cómo te comportas con los demás, ¿no? Dicho en términos más, no sé, más rigurosos, podríamos decir que sabiduría y compasión son o van de la mano, van de la mano. Es decir, tanto más sabios somos, cuanto más nos relacionamos mejor con los demás. Si no nos relacionamos bien con los demás, es que hay un cortocircuito, un divorcio entre la comprensión intelectual y la praxis, ¿no? La sabiduría es para precisamente integrar, ¿no? Entonces, primer criterio, que esto nos sirve para ver nuestro nivel, ¿no? de espiritualidad, ¿no? y de presencia, ¿no? Pues es la proporcionalidad, ¿no? Primer criterio, primera consigna. Segunda consigna, vamos avanzando, sería la autonomía personal. ¿Qué es esto de la autonomía personal? Pues la autonomía personal significa significa creer que la persona que tienes delante, en una relación de personal, la persona que tienes delante, por deteriorada que esté físicamente, psíquicamente, moralmente, que es una persona, no sé, horrible desde todos los puntos de vista, esa persona tan destruida tiene la capacidad de comprenderse y de curarse a sí misma. Esto es muy importante. O sea, autonomía personal significa creer en el otro. O sea, creer que el otro tiene los recursos suficientes para conocerse y para curarse, para comprenderse y para salir, ¿no? ¿Por qué esto es importante? ¿No? Esto es importante porque ayudar a alguien no es sacarle del agujero, sacarle de sus problemas, sino mostrarle que él mismo puede salir de ahí, ayudarle a descubrir el camino para salir de ahí, ¿no? O ayudarle a descubrir que no hay agujero en absoluto, que está metido en un agujero ficticio, que está metido en un problema falso, que eso no es así en absoluto, ¿no? Entonces, mm, esto está apuntando, este criterio está apuntando a que no podemos ayudar a los demás desde fuera, ¿no? Ayudar a los demás desde fuera son falsas ayudas, sino que el mejor servicio, esto es capital, ¿eh? El mejor servicio que podemos prestar al otro es creer en él. O sea, si tú crees en alguien de verdad, ese es el mejor servicio que le puedes dar, porque le estás dando a él, al creer tú en él, la posibilidad de que él crea en sí mismo y de que él saque de sí mismo lo que tiene ahí que a lo mejor no sabe, por eso no lo saca, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo puedes tú creer en alguien? Pues solamente puedes creer en alguien si le miras bien, si le miras en el fondo de su ser, ¿no? Porque todos en el fondo de nuestro ser tenemos una gran fuerza. Entonces, esto significa que la autonomía del otro depende de tu capacidad de contemplarle. O sea, si tú miras bien a los demás, descubrirás que los demás tenemos todos una gran fuerza, un gran poder, lo que llamamos el ser, ¿no? El ser puede estar muy destruido por las circunstancias, pero hay un fondo que permanece siempre, ¿no? Entonces, podríamos decir que querer a alguien es darle la posibilidad de la autoestima. O sea, nos sentimos bien cuando tenemos autoestima. Es decir, cuando tenemos una buena imagen de nosotros mismos. Si tenemos una mala imagen de nosotros mismos, nos sentimos inferiores, nos sentimos inseguros, nos sentimos miedosos, entonces no estamos bien. La felicidad, en definitiva, es autoestima. Entonces, si tú das estima y fe al otro, ¿no? El otro va a poder tener fe en sí mismo. Por eso es tan importante este asunto que estamos debatiendo, que estamos compartiendo en esta conferencia, ¿no? Es decir, y también es muy importante entender que nosotros podemos creer en los otros, ¿no? Y darles esta capacidad de autoestima, no porque seamos muy buenos, no porque seamos muy buenos, esto no es una cuestión de bondad moral,
sino porque hemos visto, gracias a la meditación, gracias a la contemplación, cómo Dios cree en nosotros y nos quiere, o cómo los demás creen en nosotros y nos quiere. Es decir, nosotros vamos a poder contemplar al otro en su ser si nos hemos dejado contemplar. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Tú puedes dar contemplación, mirar al otro como le mira a Dios, mirar al otro con respeto, ¿no? Porque has sido mirado así. ¿No? Por eso es la importancia de la dimensión contemplativa, precisamente, de las relaciones interpersonales, ¿no? Es decir, dicho de manera más sencilla, sin contemplación, el amor no tiene raíz. Sin contemplación, el amor no tiene raíz. Es decir, si no miramos, no podemos descubrir el fondo de la persona y por tanto no tendrá raíz nuestra relación, ¿no? O sea, hemos de aprender a mirarnos unos a otros, de verdad, no escapar, ¿no? Bien, este sería el segundo criterio. Sí que les voy a pedir a todos ustedes, si son tan amables y no les incomoda, que no utilicen el chat en este momento, mientras estoy hablando, porque me aparece aquí y entonces la tendencia natural es leerlo. Y entonces cuando estoy leyendo, pues me distraigo del discurso que quiero articular, ¿no? Muchas gracias, y espero que no les moleste, ¿no? Bueno, ¿cuál sería el tercer criterio? ¿No? Primero, proporcionalidad. Segundo, autonomía personal. El tercero lo hemos llamado el reflejo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que creer en la autonomía personal, propia y ajena, es algo que puede aprenderse. O sea, yo puedo aprender a creer en mí y puedo aprender a creer en el otro, ¿no? Es algo en lo que podemos entrenarnos. ¿Y cómo nos entrenamos en esto? ¿Cómo aprendemos esto? Pues ahí este maestro mío, Franz Jalix, él recurre a un famoso psicólogo, que seguramente conocerán muchos de ustedes, estadounidense, llamado Carl Rogers, que formuló la teoría psicológica o terapéutica de la no directividad, ¿no? Que sustancialmente consiste en que en un diálogo de ayuda, en una relación personal, no tenemos que dirigir al otro, sino tenemos que comportarnos de tal manera que el otro descubra que tiene su capacidad para dirigirse a sí mismo. Lo que acabo de decir ahora mismo, ¿no? La autonomía, ¿no? Esto es la no directividad. La no directividad significa confiar, como acabo de apuntar, en la autonomía del otro, ¿no? Entonces, ¿cómo se aprende? ¿Cómo lo hace esto Rogers y cómo lo aprendió Jalix y cómo intento transmitirlo yo, ¿no? A todos ustedes? Pues mediante el reflejo, ¿no? ¿Y qué es el reflejo? Pues el reflejo es es la clave para entender en qué consiste la verdadera escucha activa, de ayuda al otro. El reflejo es devolver o reflejar, ¿no? Devolver al otro lo que nos ha dicho, pero sin cargarlo intelectual ni emocionalmente. Es decir, devolverlo lo más asépticamente posible, lo más neutramente posible. Por ejemplo, ¿no? Si uno de ustedes me dice, estoy triste, y yo respondo, pero no tienes que estar triste porque tienes una mujer o un marido que te quiere mucho, tienes unos hijos estupendos, un trabajo sensacional, pues te estoy discutiendo tu tristeza intelectualmente, que te la estoy negando. Tú me dices estoy triste y yo digo, no, pero no tienes que estarlo porque fíjate todas las cosas buenas que tienes. Es decir, me estoy metiendo yo, no estoy acogiendo lo que tú eres. Entonces, eso sería, digamos, cargarlo intelectualmente, es decir, discutirlo, negarlo. Y esto lo hacemos mucho, ¿eh? Me encuentro mal. ¿Por qué te encuentras mal, hombre? Pero si la vida te sonríe, discutimos. Mm, ¿Cuál sería la carga emocional que tampoco hemos de hacer si queremos realmente practicar el reflejo, practicar la fe en la autonomía del otro, ¿no? Pues cargarlo con nuestros sentimientos. O sea, por ejemplo, tú me dices estoy triste y yo pienso, pobrecillo, pobrecilla, está triste. Entonces, ya he metido mis emociones. Entonces, ya no acojo solamente tu tristeza, sino que acojo tu tristeza y mi emoción de compasión o de lástima, ¿no? Entonces, ¿qué hemos de hacer para
para no cargar intelectual y emocionalmente lo que nos dicen, que es algo que casi hacemos de manera natural, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues sencillamente intentar devolver, reflejar, como acabo de decir hace un ratito, de la manera más neutra posible aquello que nos han dicho. Por ejemplo, estoy triste. Ah, ¿estás triste? ¿Ves? Solamente he devuelto. No me he metido a evaluar ni a juzgar. Sí, estoy triste porque resulta que pues mi hijo tiene un problema en el colegio. Tu hijo tiene un problema en el colegio. Así, sí, tiene un problema en el colegio porque resulta que, ¿veis? Es decir, claro, contado así, pues parece un tanto artificial, ¿no? Pero os puedo asegurar, y tanto Rogers como Yalix en sus respectivos libros dan ejemplos de cómo ellos guían sus diálogos interpersonales o diálogos terapéuticos, diálogos pastorales, y cómo realmente este camino es enormemente fecundo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué fecundo? Porque tú al devolver al otro lo que te he dicho, le obligas a indagar, le obligas a meterse él mismo en su propia experiencia y a elaborarla, a comprenderla mejor, ¿no? Entonces se va aproximando él mismo con tu devolución a su propia verdad, a su propia experiencia, ¿no? Y a irla articulando, a irla reformulando hasta que va encontrando sus raíces, hasta que va encontrando pues, lo que realmente le pasa, ¿no? Eh, es decir, el otro, cuando te cuenta un sentimiento, cuando te cuenta un estado de ánimo, en el fondo no quiere consejos. Lo que quiere es que le escuches de verdad, es decir, que le ayudes a ser él mismo, ¿no? Y cuando le das un consejo, pues a lo mejor pues te puede hacer caso, ¿no? Pero en cambio, cuando descubre él mismo lo que debe hacer, lo que quiere hacer, eso tiene una fuerza muchísimo más grande, porque ha sido él mismo el que ha llegado ahí, ¿no? Y eso tiene un poder enormemente mayor, ¿no? Claro, ¿eso qué pide de nosotros? Pues pide de nosotros humildad, primera cosa, y paciencia, ¿no? O sea, humildad porque nosotros podemos ver muy claramente qué es lo que tiene que hacer, pero es que no hay que decírselo desde fuera, sino que tiene que descubrirlo desde dentro. Entonces, humildad para decir, aunque yo tengo claro qué es lo que esta persona tendría que hacer, pero me lo callo, ¿eh? Porque yo no quiero ser su salvador, sino que quiero ayudarle a que se salve él a sí mismo, que descubra él, ¿no? Toda la potencialidad que tiene, ¿no? Y paciencia, porque evidentemente este proceso es un proceso más largo, ¿eh? Supone realmente pues, escuchar y dar tiempo. En realidad, dar tiempo es el mejor signo de amor. O sea, cuando alguien te da tiempo, es porque te quiere. Si alguien no te da tiempo, es que, bueno, pues es una cosa más que tiene que hacer, que tiene que ventilar, ¿no? O sea, decir, eh, eh, dar tiempo es un signo de amor, ¿no? Y precisamente mm, esto es una situación grave porque hoy vivimos tan ajetreados con un ritmo de vida tan intenso que no tenemos tiempo para nada. Entonces no podemos dar tiempo, no podemos dar amor. Esta es la cuestión. O sea, el problema de la prisa en la que nuestra sociedad contemporánea nos aboca es que nos incapacita estructuralmente para amar, porque para amar necesitamos tiempo. Fijaros hasta dónde nos está conduciendo todas estas pequeñas pautas, ¿no? Entonces, tercera enseñanza, el reflejo, ¿no? Que sería muy bueno, y pues no sé, que en vuestra universidad, si es que no lo tenéis ya, que igual ya lo tenéis, ¿no? Pues implantéis un curso de escucha activa, de aprender a hacer esto, de ejercicios, ¿no? Por supuesto que muchas universidades se ofrecen, ¿no? Y es muy bonito. Yo he participado en algunos y es muy instructivo, ¿eh? Yo tuve, por ejemplo, durante 10 años, creo que también lo ha dicho en la presentación, no recuerdo si lo ha dicho o no, pero durante 10 años yo fui capellán en un hospital, es decir, que yo me tocaba entrar en las habitaciones y saludar a los enfermos y hablar con ellos de cómo estaban. Y yo antes de empezar con este oficio de escuchar a los enfermos y de acompañarles, pues hice un curso de escucha, ¿no? Y menos mal que lo hice, ¿no? Porque me daba cuenta de que no lo estaba haciendo bien, de que no estaba escuchando a la gente bien, aunque ya llevaba muchos años de sacerdote, ¿no? Es decir, que son cosas que se pueden aprender.
Por ejemplo, os digo para que tengáis un ejemplo, ¿no? O sea, yo entraba a la habitación de un enfermo y yo permanecía en pie y él estaba acostado y así hablábamos. Entonces, primera norma para hablar. Ponte al nivel del enfermo, es decir, siéntate para que tu cara esté más o menos a la altura del enfermo que está postrado. ¿No? Porque si tú le miras desde arriba y él está abajo, quieras que no, se crea una relación asimétrica, ¿no? Es decir, que tú estás arriba, eres el sano, él está abajo, es el enfermo, mientras que poniéndose en el mismo nivel se genera una complicidad y una intimidad infinitamente mayores. Digo, por dar un ejemplo tonto o muy elemental de cómo muchas veces no hacemos las cosas bien y luego no entendemos por qué no salen bien, porque no las hemos hecho bien, ¿no? Bueno, cuarta enseñanza, ¿no? Porque no me quiero tampoco alargar más de la cuenta. Cuarta enseñanza la he titulado Las pausas, ¿no? Si queréis saber si alguien está hablando desde el corazón, tenéis una manera muy fácil para averiguarlo, y es que habla despacio y que habla introduciendo pausas. ¿Por qué introduce pausas? Porque necesita pensar lo que está diciendo. En cambio, si alguien habla muy deprisa, no está pensando, está soltando un rollo. Entonces, la espiritualidad, el amor, tiene que ver con las pausas, tiene que ver con la lentitud, no con la prisa. Es decir, ahora mismo yo estoy hablando y ahora mismo acabo de hacer un silencio. ¿Por qué este silencio es importante? Este silencio es importante porque es el que permite que ustedes reciban el mensaje. Si yo hablo sin parar, no les doy a ustedes el espacio para poder recibir, lo cual significaría que en el fondo a mí no me importa nada que reciban o no reciban, sino que solamente me importa alargar y contar lo mío y ya está. ¿No? Ya he cumplido, ya he dicho mi conferencia, me voy. Es decir, que realmente no hay verdadera comunicación. Sin silencio, sin pausas, no hay verdadera comunicación, sino que es un vómito que no sirve para nada más que para llenarnos la mente de ruido. Si nos diéramos cuenta de esto, hablaríamos más despacio, ¿no? Y permitiríamos que el otro acogiera lo que le estamos diciendo. O sea, entonces, el silencio es la cortesía hacia el otro. O sea, nada hay espiritual que no sea acompañado de silencio. Si tú, por ejemplo, no sé, eres un hombre religioso y rezas un salmo, pero rezas bla, 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 uno tras otro, es que no das tiempo para que las palabras lleguen a tu corazón, te lo caldeen y que de alguna manera pues estés en esa emoción. No das tiempo, no se produce eso. Entonces, mm, eh, la comunicación espiritual siempre es lenta, ¿no? Tanto más despacio hablamos, tanta más importancia estamos dando a lo que queremos decir. Entonces, si hablamos muy deprisa, estamos demostrando que no damos tanta importancia a lo que queremos decir, ¿no? Entonces, la prisa es enemiga de la verdadera contemplación y de la verdadera comunicación, ¿no? Entonces, la comunicación vertiginosa, típica de la publicidad, no es comunicación, es manipulación. O sea, los anuncios de la televisión son tan rápidos porque no quieren comunicar, quieren manipular. Quieren simplemente meterte un mensaje en tu cerebro para que tú, bueno, cuando veas ese producto, pues lo compres. Pero no hay una estrategia de intercambio, ¿no? que supone la auténtica relación interpersonal, ¿no? Entonces, además, las pausas revelan que tú estás creando el discurso. Es decir, que tú estás dando algo personal, que no estás simplemente repitiendo una cosa que te has aprendido de memoria, sino que lo estás fraguando, ¿no? Que estás dando una creación, que estás dando algo tuyo y algo de este momento, ¿no? En el fondo,
Ayer estuve dictando otra conferencia en una universidad en Pamplona, en Navarra, en España, en el norte de España, y decía justamente esto, ¿no? O sea, que, bueno, pues que tantas veces mm, nuestra comunicación es una caricatura de la comunicación, ¿no? Que tantas veces que solamente somos felices cuando somos creativos. Esto es lo que quería decirles, ¿no? Solamente somos felices cuando somos creativos. Esto es muy bonito, ¿no? O sea, y tenemos la posibilidad de ser creativos siempre, cuando conversamos, cuando cocinamos, cuando redactamos un informe, siempre, siempre, ¿no? Que lo que nos mata es la rutina, es decir, la no creatividad, ¿no? La rutina es no consciencia, hacemos mecánicamente, automáticamente, ¿no? Mientras que el rito, la creatividad, es necesariamente consciente, ¿no? y ordenada. Pero bueno, nos llevaría a otro sitio, ¿no? A otro discurso, a otro tema diferente, ¿no? Bien. Entonces, ese sería el criterio de las pausas, ¿no? Las pausas están revelando que silencio y palabra tienen una relación una relación íntima, como las dos caras de la misma moneda. Es decir, en un discurso no importan solo las palabras, sino los silencios, ¿no? Igual que en la escritura de un libro no importa solo la tinta negra, sino el papel blanco sobre el que se escribe, ¿no? Entonces, un buen comunicador, un buen escritor, es aquel que conoce el poder no solamente de la palabra, sino también del silencio. Es decir, en un relato no importa solo lo que se dice, sino lo que no se dice, para que lo imagine el lector, para que lo ponga él, ¿no? Si no, no hay verdadera comunicación, ¿no? Bien. Quinto criterio, la revelación. Eh, ¿Qué quiero decir con esto de la revelación? Quiero decir que un diálogo no es un simple intercambio de opiniones o de información, sino que un diálogo es, o debería ser, ¿no? O sea, la plataforma privilegiada para la búsqueda de la verdad y para la búsqueda de la vida, ¿no? ¿Qué quiero con esto decir? Quiero decir que la verdad no es algo que se tiene. Yo tengo la verdad y tú no, ¿no? Sino es algo que se gesta, que se alumbra, ¿no? Que vamos construyendo unos y otros cuando nos encontramos, cuando dialogamos, ¿no? Entonces, la verdad es el hijo del diálogo, podríamos formularlo en este sentido, ¿no? O sea, el diálogo es esa plataforma de gestación y de alumbramiento de la verdad, ¿no? Es decir, no podemos empezar a dialogar si creemos que tenemos nosotros la verdad. O sea, por eso el diálogo exige una humildad de punto de partida, ¿no? Es decir, me quiero encontrar con el otro porque creo que el otro me puede aportar cosas que yo no sé. Me puede aportar un punto de vista, un matiz, un horizonte, una perspectiva que enriquece la mía, ¿no? Eh, es decir, que nos encontramos unos con otros y hablamos para buscar juntos la verdad de la vida, ¿no? Eh, Es en la relación, es en el encuentro donde la verdad nace, se despliega, se descubre. Entonces, esto es un horizonte, esto de la revelación es un horizonte o un criterio muy importante porque está diciendo, está indicándonos que no hablamos con los demás porque seamos buenos, simplemente, ¿no? O para hacer el bien o para que nos hagan el bien, sino para descubrir lo que somos. O sea, el propósito del diálogo es descubrir la verdad. O sea, utilizamos palabras para acercarnos al misterio de las cosas, ¿no? Al misterio de la vida, ¿no? Para descubrir que somos la vida, ¿no? Entonces, esta es la perla que se esconde detrás de cada conversación. Claro,
para esto tendríamos que diferenciar entre razón y verdad. Tú puedes tener argumentos muy racionales y muy bien construidos, pero estar muy lejos de la verdad, ¿no? O sea, una razón, por muy bien construida que esté, que machaca al otro, que le hunde, no es verdad. Es decir, la verdad y el amor van necesariamente de la mano. O sea, una verdad destructiva no es verdad. Tiene la apariencia de verdad, pero no es verdad, no es la verdad de verdad, ¿no? No es la vida de verdad, ¿no? Este es un criterio pues, maravilloso, ¿no? Y que bueno, decía Santa Teresa, ¿no? O sea, humildad es andar en verdad, ¿no? O sea, no podemos caminar hacia la verdad sino humildemente. O sea, y la persona verdaderamente humilde sabe su verdad, ¿no? O sea, son términos prácticamente sinónimos, ¿no? Humildad y verdad. Es decir, que los más alejados de la verdad son los soberbios. Los que más se creen en posesión de la verdad son los que menos la tienen. Esto es muy divertido, ¿no? O sea, que los que se creen más listos son los más tontos. Bueno, esto nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Bien, sexta enseñanza, la gratuidad, ¿no? O sea, este alumbramiento de la verdad, este respeto a la promoción del otro, la autonomía que decíamos, eh, este silencio, que esta cortesía, ¿no? Todo esto no puede tener lugar en un diálogo interpersonal si no es desde la gratuidad. Si, pongo un ejemplo, ¿no? O sea, si yo estoy hablando con vosotros, os estoy diciendo esta conferencia para que me paguen, ¿eh? Después, ¿no? Y entonces tengo un interés comercial, pues mm, 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 no es que no pueda deciros cosas interesantes, ¿no? Seguramente pues sí puede decir cosas interesantes, ¿no? Pero ya el acto está un poco pervertido porque tiene un interés comercial, ¿no? Pero si yo estoy hablando más allá de que me paguen o no, que por cierto no tengo ni idea si me pagáis esta conferencia o no, creo que no, pero no lo sé, ¿no? O sea, digo hasta qué punto, no sé, no me interesa el asunto, porque lo que me interesa es que creo tanto en este mensaje que os estoy transmitiendo que, que para mí merece muchísimo la pena, porque creo que cuantas más personas aprendamos a escuchar y a respetar al otro, pues el mundo será mejor, ¿no? Y que nosotros seremos los primeros beneficiados de este mundo mejor, ¿no? Bien, eh, eh, o si por ejemplo, no sé, ya no digo interés económico, sino por ejemplo, hablo con el otro o estoy dando esa conferencia simplemente para autoafirmarme, para crecer en mi ego y decir, jo, qué bien lo hago, ¿no? Pues entonces, bueno, si te creces mucho en tu ego y te autoafirmas a ti mismo, pues ya tienes tu premio, ya lo has recibido, ¿no? Pero te has privado del verdadero premio, que es descubrir que tu palabra llega al otro y le caldea el corazón y le transforma. Es decir, que realmente uno habla o debería hablar no para autoafirmarse, sino para que realmente el mensaje llegue al otro. Entonces, si lo haces para autoafirmarte, has perdido la perspectiva. Es decir, estás utilizando algo, estás utilizando a los demás para ti. En este caso, yo estaría utilizando a este público colombiano tan gentil, que está escuchándome, para mí mismo. O sea, sería una manipulación, o sea, sería un acto en el fondo perverso. Por desgracia, es tan habitual, ¿no? Que utilicemos a los demás, que les manipulemos, pero que sea habitual no quiere decir que no sea terrible y que haya que denunciarlo porque es una cosa que no está bien, no está bien, ¿no? Y, y este es un tema que a mí me interesa mucho, como sacerdote, porque yo muchas veces me he preguntado hasta qué punto los sacerdotes sabemos escuchar, ¿no? Es decir, sabemos mm, acoger al otro como es, sin querer llevarla a ningún sitio, ¿no? Es decir, que tenemos esta manía de ayudar que muchas veces es totalmente contraproducente porque entonces no estás escuchando ni acogiendo al otro como realmente es, sino porque tú quieres que él vaya a misa o que él se comulgue o que él entre en tu comunidad o que tu asociación pues crezca. Entonces tienes otras motivaciones, ¿no? O sea, por eso en alguna ocasión he dicho, cuando hablaba de esto, he dicho, es muy difícil ser amigo de un cura. Es muy difícil porque siempre te quiere algo de ti, ¿no? Si quiere, pues no sé, pues que formes, que le ayudes en su parroquia,
Y eso pues no está bien. O sea, hay que relacionarse contemplativamente, gratuitamente, sin buscar nada del otro. Si el otro te lo da, pues genial, pero eso es, digamos, la añadidura, eso es el premio, pero eso no es el objetivo, ¿no? Entonces, mm, esto no lo digo solamente de los sacerdotes, sino también, por ejemplo, de los educadores, es decir, por ejemplo, nos estamos aquí en una universidad, ¿no? O sea, pues realmente habría que preguntar a los profesores, a los educadores que tienen todos los alumnos, todos ustedes, ¿no? Si realmente están ahí porque tienen esta pasión educativa, este ideal de la pedagogía, del acompañamiento, por ejemplo, de la juventud, ¿no? Eh, o si están ahí para dar gloria a la institución. Si tenemos una gran universidad, y entonces esto es importante porque tantas veces lo que empieza bien se va oscureciendo porque entra demasiado en la institucionalización. Entonces, al final, uno organiza un ciclo de conferencias no porque le importe el destino de la juventud, a quien va a dirigir esas conferencias, sino para gloria de la institución. Es que mi universidad ha organizado tal cosa, para presumir, en definitiva, ¿no? Eh, eh, entonces, esto nos obliga a estar revisando permanentemente cuáles son nuestras motivaciones. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué hemos organizado esta conferencia? O sea, ¿nos importa realmente la dimensión contemplativa de la relación de personal o nos importa decir hemos cumplido un programa, hemos invitado a un orador del extranjero, hemos hecho tal, tal, tal? Es importante ver la motivación por la que hacemos las cosas, ¿no? Bien, y última enseñanza, ¿no? Terminaré porque al final he hablado ya casi 45 minutos, ¿no? Sería el diálogo, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, el diálogo no es solo escuchar. Está muy bien, todo lo que hemos dicho es de la escucha hacia el otro, ¿no? Sino que también es hablar. También tenemos que dar algo, ¿no? Entonces, para que sea contemplativo la relación de personal, ¿qué tenemos que dar? ¿Y cómo lo damos? ¿No? Entonces, primero respondo a qué tenemos que dar en una conversación para que sea auténticamente contemplativa, auténticamente constructiva o espiritual, si queréis. No se trata de hablar de cosas religiosas, ¿eh? Yo no estoy diciendo eso en absoluto, sino qué tenemos que dar. Pues lo que tenemos que dar para que podamos hablar de una relación realmente constructiva es lo esencial, solo lo esencial. Es decir, no perdernos, como hacemos tan a menudo, ¿no?, en lo anecdótico, en lo que no es sustancial, no perdernos en lo circunstancial, ¿no? ¿Y por qué esto es así? Porque, mm, porque lo circunstancial, lo anecdótico, nunca toca la esencia del ser humano. Si queremos, si queremos que nuestro diálogo toque la esencia, pues hemos de hablar de lo esencial. Es que es claro, ¿no? O sea, o dicho de otra manera, creo que más clara, ¿no? ¿Por qué? Porque lo contemplativo atañe o se refiere al centro, no a la periferia. Entonces, si tú apuntas a tu centro, si tú hablas de lo que para ti es esencial, entonces invitas al otro a apuntar a su propio centro. O sea, si tú quieres mm, mm, que en una conversación se hablen de cosas importantes, pues tienes que empezar tú hablando de lo que para ti es importante, predicando con el ejemplo, ¿no? Es decir, si te dedicas a lo más circunstancial, pues invitas a que el otro también se dedique a lo más externo, ¿no? O sea, entonces, ¿qué hemos de hacer para que nuestros diálogos sean realmente sustanciosos? Pues ir a la sustancia, ir a lo esencial, no perdernos. Esto de no perderse no es fácil, porque enseguida encontramos carreteras secundarias que tomamos y al final ya estamos hablando de cosas que no tienen importancia. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos eh, eh, tocar el centro, ¿no? Pues lo he escrito aquí en mis apuntes, con respeto, con suavidad, con progresión y con inteligencia, ¿no? Si ahora explico brevísimamente qué significa esto, ¿no? Respeto es el primer nivel de la comunicación. Es decir, respetar al otro significa aceptar que el otro, sea distinto, que no sea como tú quieres que sea. Eso es respetar. Entonces, no se trata de convencer,
o de llevar al otro a tu orilla, sino de navegar juntos un tramo del río. No se trata, repito, de llevar al otro a tu orilla, que es lo que queremos convencer, le he convencido, ¿no? Sino de recorrer con él un tramo del río, ¿no? Entonces, primero, respetar. Segundo, la suavidad. O sea, ese respeto se manifiesta en que nuestra manera de hablar es suave. No estamos pegando gritos, no estamos con la violencia verbal, ¿no? Y no estamos utilizando lenguaje complicadísimo, que lo que hace es manipular para que no el otro no entienda y llevarle, sino la suavidad se muestra también en la sencillez, en la claridad con la que nos expresamos, ¿no? En que las cosas se formulan despacio, no deprisa, dando esta cortesía que decíamos antes, ¿no? En que se hace en un tono agradable, ¿no? En un tono no displicente. ¿Para qué? Para que las palabras, los mensajes vayan entrando progresivamente en la mente del otro, ¿no? Aquí tenemos el tercer criterio que os he dado, no progresivo, es decir, secuenciado, es decir, ordenado, ¿no? O sea, cuando recibimos un discurso ordenado, en este discurso que yo os he dicho en esta exposición, pues 7 puntos, 1, 2, 3, pues es un orden, ¿no? Como un orden muy elemental, pero es un cierto orden, ¿no? Cuando damos un orden nos sentimos bien. ¿Y por qué? Porque el orden nos ayuda a comprender, ¿no? O sea, esto es algo que se puede comprender, podemos incluso repetir, primera pauta, proporcionalidad, segunda, autonomía, tercera, algo se nos ha quedado, ¿no? O sea, mientras que el caos no nos hace sentir bien, ¿no? Cuando nos sentimos desordenados, nos sentimos mal, no sabemos qué hacer con todo esto, ¿no? O sea, y por último, gracias a que es progresivo, puede ser inteligente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con la palabra inteligente? Que quizás no es el adjetivo más adecuado, ¿eh? Eh, Quiere decir que eh, lo que se comunica resulta comprensible en sí mismo y ayuda a que las personas que lo escuchan se comprendan a sí mismas, ¿no? Eh, es decir, las palabras que decimos, todas las palabras que decimos para que tengan un valor espiritual, tienen que ayudarnos a comprender la palabra que somos. Nosotros somos una palabra. Estamos hechos con la palabra, ¿no? Somos seres verbales, ¿no? Entonces, si las palabras nos ayudan a comprender quiénes somos, entonces son auténticas palabras espirituales, ¿no? Y si nos comprendemos quiénes somos, a lo mejor podemos comprender, ¿no?, algo o vislumbrar algo del misterio de luz y de amor que los creyentes llamamos Dios, ¿no? Es decir, que las palabras nos ayudan a comprender las palabras que somos y la palabra que somos nos ayuda a comprender la palabra que es, ¿no?, la palabra de Dios, ¿no? Concluyo diciendo que el diálogo interpersonal es la forma privilegiada de acceso al misterio de Dios, al misterio de la vida. Bien, pues ojalá que todos estos principios pedagógicos nos tomemos el trabajo de traducirlos en didáctica para que realmente no se queden en grandes principios, sino que realmente configuren nuestra vida cotidiana, ¿no? Que nos podamos entrenar, ¿no?, y crecer para que estas enseñanzas, pues de alguna manera, pues cumplan el objetivo para el que han sido escritas y transmitidas, ¿no? Muchas gracias por su atención. Pues para mí ha sido una alegría poder transmitirles este mensaje. Gracias. Muchas Pablo, gracias. Pablo, muchísimas gracias por esas palabras y todas esas indicaciones que yo creo que son fundamentales en cualquier relación y a nosotros nos interesan para el desarrollo de unas relaciones respetuosas entre médicos y pacientes que siempre son tan complejas. Yo sé que hay varias personas deseando formular preguntas, entonces no voy a consumir el tiempo que otros están deseando.
adelante con sus preguntas, sus intervenciones. Quien desee preguntar puede levantar la mano y se le permitirá el micrófono. Ustedes me transmiten las preguntas oralmente, ¿verdad? Vamos a abrir el micrófono para que las personas las puedan formular directamente. Perfecto, perfecto, muy bien, perfecto. Si tenemos acá al doctor Juan Fernando Velázquez, es bastante probable que quiera abrir su micrófono, dado que es un lector asiduo de todas sus obras. Bien. No sabía que llegaban mis libros a Colombia, pensaba que la mayoría no habían llegado. De hecho, Sendí no se muere es un texto que utilizamos en uno de los cursos por el valor que tiene para fortalecer la relación médico-paciente. Qué bien, me alegro mucho. Sara ya puede activar, por favor, el micrófono. Hola, ¿me escuchan? Yo lo escucho. Bueno, primero que todo, darle muchas gracias por este diálogo, precisamente que nos ha permitido, creo que ha sido muy enriquecedor en todas las áreas, ¿cierto? Desde la parte del ejercicio médico, pero también se extrapola pues a la familia, ¿cierto? A todas partes. Ahora, mi pregunta es, cuando mencionabas sobre el diálogo, sobre hablar de lo esencial, no ser tan circunstancial, a mí me pasa que me han hecho varias correcciones de ese tipo, o sea, me dicen, es que eres muy circunstancial. Mi pregunta es, uno, ¿cómo que me pudieras dar un ejemplo de cómo llegar a la esencia o cómo sería ese ítem en una conversación, en algo que uno quiere expresar? Pues gracias por la pregunta, eso es lo primero. Es decir, lo esencial no significa que haya que ser un salvaje, y haya que ir, no sé, directamente al grano, ¿no? Y entonces, pues, antes de ir directamente al grano, por ejemplo, hay que saludar, ¿no? Pues, buenas tardes, ¿no? O sea, buenos días, ¿no? Pero sí no perder mucho tiempo, o sea, no enredarse en cosas externas, ¿no? Cosas, digamos, banales o superficiales, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo, no? Yo creo que solamente vamos a poder hacerlo si nosotros hemos hecho previamente el ejercicio de escucharnos a nosotros mismos. Es decir, que nosotros no vamos a poder escuchar al otro si no nos escuchamos a nosotros, ¿no? Esto por un lado, ¿no? Entonces, en la escucha de nosotros mismos, vamos a descubrir que primero, si nosotros, por ejemplo, nos sentamos en silencio, ¿no? A meditar, meditar es una escuela de escucha a uno mismo, y al principio, o sea, antes de llegar a lo esencial, a lo nuclear de lo que tú eres, pues tienes que transitar muchas cosas, tienes que transitar muchos ruidos, muchas distracciones, muchas preocupaciones inmediatas, todo eso tienes que empezar a transitarlo, ¿no? O sea, y a la medida en que lo vas transitando, pues ya pasas a un segundo nivel. Ese segundo nivel ya no es lo más urgente, lo más inmediato, no sé las cosas que tienes que hacer, los requerimientos que te han pedido, las obligaciones que te urgen, sino un segundo nivel ya son problemas más de fondo, ¿no? Vamos a decir un territorio sombrío, ¿no? Por ejemplo, pues no me siento querido, o tengo miedo de esto, o me siento inseguro. Ya estamos hablando de emociones y de conflictos más profundos, ¿no? O sea, y un tercer nivel, ¿no? Una vez que hemos transitado lo superficial y lo más oscuro, lo más problemático, pues entonces ya estamos en lo esencial. Lo esencial que tiene que ver con, con la identidad del ser humano, ¿no? O sea, que implica las emociones, pero no se queda en ellas, ¿no? O sea, no se queda en tu tristeza, sino, por ejemplo, en tu alegría, sino qué hay detrás de esa tristeza, qué hay detrás de esa alegría, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿No? Tú eres el que está triste, ¿por qué está triste? ¿No? Es decir, ese es el núcleo, ¿no? de nuestro ser, ¿no? Y entonces, bueno, la respuesta es, ¿cómo podemos dar esto a los otros? Solamente si antes lo hemos hecho ese trabajo con nosotros mismos. Por eso, en el fondo, esta conferencia que os he impartido tendría que ser como una segunda parte de una primera parte que sería primero cómo escucharnos a nosotros mismos y segundo cómo escuchar a los demás
que es lo que he intentado brindarles, ¿no? Sí, parece que pone que 2 participantes levantaron la mano. Adelante, Juan Pablo, puedes abrir tu micrófono. Juan Pablo, después de la pregunta de Sara, Juan Pablo. Buenos días, padre Pablo. Sí. Mi nombre es Juan Fernando. Estoy a través de Juan Pablo, que estamos reunidos varios compañeros. Somos médicos, hacemos parte de la universidad. Quisiera hacer una pregunta básica y esencial, y es, hay veces tenemos que estar en la presencia de alguien en agonía, de alguien en un delirio, de alguien en un estado confusional severo, o inclusive en la presencia de, desafortunadamente por la condición de pacientes con COVID, intubados que no se pueden comunicar. Quisiera que desde su experiencia y desde su hacer y de su sentir nos ayudara a dar luz, y como usted nos ha enseñado, a disolver un poquito esta realidad, porque hay veces nos acercamos a las tinieblas del otro, y como usted también nos ha enseñado, pues ahí es donde empezamos también a transitar nuestras tinieblas. Entonces, esa es como la pregunta. Muchas gracias. No, de acuerdo. Juan Fernando, pues muchas gracias por esta pregunta, que es esencial, ¿no? O sea, sobre todo cuando, bueno, nos toca, por lo que sea, por oficio, en su caso, ¿no?, de como médicos, o en el mío como sacerdote, o simplemente que tienes una persona en casa, pues en agonía, o enferma, o moribunda, ¿no? ¿Cómo comportarse, ¿no? Sobre todo cuando ya se han perdido facultades de raciocinio, de palabra, porque ya pues es un declive pues severo, ¿no?, también como he indicado, ¿no? Pues yo cuando me preguntan esto, yo siempre recuerdo algo que me pasaba a mí en el hospital cuando estaba yo trabajando allí, ¿no? Y es que en ocasiones escuchaba que los médicos, cuando salían de una habitación de un enfermo, en ocasiones pues decían, ya no hay nada que hacer. Como diciendo, bueno, pues solamente queda que muera, ¿no? O sea, entonces yo siempre les decía, eh, no es cierto que no haya nada que hacer, podemos acompañar. Es decir, no hay nada que hacer desde un punto de vista técnico. No, a lo mejor no se les puede poner ninguna medicina, ningún paliativo, ¿no? O sea, más los que ya tienen, ¿no? Pero podemos acompañar, ¿no? Entonces, yo creo que cuando hay agonía y cuando hay mm, pérdida de conciencia, ¿no? O sea, esto no significa que no haya nada que hacer, sino que podemos dar una presencia afectuosa, ¿no? Y una presencia, o sea, ya la presencia es muy importante, ¿no? A mí a veces me han dicho, ¿tú qué le dices a un enfermo que está mal? Y yo casi siempre respondo, yo procuro no decirles nada. No sé por qué. Porque las palabras, en situaciones tan límite, tan dramáticas, suelen ser torpes y suelen ser desafortunadas, ¿no? Porque uno dice, pues, no sé, una frase hecha, una convención, ¿no? Algo o sea, la palabra, para que realmente tenga un valor terapéutico, tiene que nacer del silencio. Entonces, muchísimas veces una presencia silenciosa y afectuosa, ambas cosas, es enormemente más eficaz que una palabra, por mucho que esa palabra en sí misma pueda ser muy inteligente o pueda ser muy... Pero el contexto no lo pide, no lo pide, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos cuando estamos ante una persona que está en agonía, ¿no? Porque no soportamos el silencio, porque no soportamos el hecho de que se esté muriendo, ¿no? Entonces eso nos pone muy nerviosos, y las palabras, en lugar de ser para ayudar, pues las estamos utilizando para ocultar nuestro miedo, ¿no? O para ocultar nuestro nerviosismo, ¿no? Entonces primero tienes que aprender a soportar tu nerviosismo, a soportar tu miedo, a transitar tu incomodidad, ¿no? Date cuenta que no estás para solucionar tu problema, sino que estás para aportar algo de luz y algo de consuelo en el problema del otro, que es el que se está muriendo, ¿no? O de su familia, ¿no? Esto es un asunto muy, muy delicado, y por eso, Juan Fernando, me alegro que hayas preguntado esto, porque yo creo que ahí nos equivocamos mucho. Es decir, que hay que atreverse
callar, pero callar no significa estar pasivo, sino estar muy presente, pero de otra manera, no tan activa. Es lo que podría responder. Laura Vanessa, puedes activar tu micrófono. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Padre, tengo dos preguntas. Una es en torno a lo que usted nos comentaba de la proporcionalidad en el amor, ¿no? Entonces me surgía la duda, pues eso, ¿no? Porque yo decía, bueno, pues yo a mi mamá no la quiero igual que quiero a las otras personas, ¿no? Pues la quiero en un grado distinto. Claramente, pues uno intenta querer a todo el mundo, pero si, digamos, me surgía esa duda en torno a la proporción es, porque digamos, uno podría pensar que la proporción es querer según una condición o querer pues, según lo que cada uno necesita. De hecho, pues el principio de proporcionalidad en la medicina es lo que realmente beneficia o lo que realmente es adecuado en estas circunstancias. Sí. Entonces, eso en Sí, primer lugar. seguramente no me he expresado con claridad, por eso tienes esta duda, ¿no? Porque esto no quiere decir que tú no quieras más a una persona que a otra. O sea, yo no he querido decir eso, ¿no? Ni eso es lo que dice Yalix. O sea, que evidentemente, pues no sé, a tu hijo le vas a querer más que a mí, que me acabas de conocer. O sea, eso es completamente normal, ¿no? Sino lo que quiere decir es que es proporcional el cariño que queremos a otros, que tenemos a otros, con el que nos tenemos a nosotros mismos y con el que tenemos hacia Dios o hacia la vida, ¿no? Es decir, que si tú quieres mucho a tu hijo, pero a mí me quieres poco, y a tu señor no le quieres nada, pues eh, eso es un buen termómetro para saber que tú contigo misma tienes esa misma relación, ¿no? Es decir, que hay una proporción entre tu manera de relacionarte con los demás en general y tu manera de relacionarte contigo y con la vida, o con Dios, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Espero haber respondido, ¿no? a la cuestión. Pablo, yo tengo una pregunta en relación con la autonomía. Usted dice permitirle al otro descubrir en el fondo de su ser todo el valor para transformarse. ¿Cómo hacer eso frente a personas que tienen enfermedades neurodegenerativas o que tienen enfermedades mentales graves donde la autonomía está comprometida? Ahí, claro, ahí tienes razón. Si la persona no está enferma del cerebro, ¿no? Neuronalmente, como acabas de apuntar, pues evidentemente ahí esa persona no tiene la capacidad de conocerse porque está destruido su capacidad, ¿no? O sea, ahí no, ese criterio, estamos hablando de no cuando hay situaciones tan, no sé, tan extremas, ¿no? O sea, sino dentro de una situación, vamos a entenderlo así, sociológicamente normal, de normalidad, ¿no? De normalidad sociológica, ¿no? Si no, si la persona pues, está totalmente deteriorada, ¿no? O sea, desde el punto de vista físico, pues evidentemente no se puede, ¿no? No se puede aplicar este criterio. Pero se puede aplicar otras cosas, ¿no? La presencia amorosa o silenciosa que decíamos antes, eso sí que se puede aplicar, ¿no? Y tantas otras cosas, ¿no? Isabel Cristina tiene levantada la mano y también Arroyave. Listo, ya puede activar el micrófono, Isabel. Gracias. Bueno, primero, así como la palabra misma dice presente, qué es lo que existe, qué es lo que somos, el presente en este momento, un presente es un regalo. Entonces, quiero agradecerle, Padre, por este presente, por hacer del día de hoy un regalo diferente, un regalo especial que estoy completamente segura que se lo vamos a replicar a todos aquellos que están esperando una palabra diferente, amorosa, piadosa y compasiva de parte de nosotros. Mi pregunta es, en medio de tantas adversidades y tantas tristezas, ¿cómo lograr escuchar con amor cuando tenemos argumentos y motivos que nos llevan al resentimiento?
Está muy bien la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué hacer con el resentimiento, ¿no? Para que nos impide, ¿no? Bueno, nosotros no podemos vivir ajenos al mal, o sea, el mal está ahí, o sea, hay cosas que nos hacen daño, no sé, eso es inevitable, o sea, es inevitable. O sea, nadie de los que estamos aquí ha vivido una existencia sin ningún tipo de daño, sin ningún tipo de sufrimiento. Todos hemos sufrido por diversos motivos, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿qué hacemos? O sea, no podemos evitar sufrir, pero ¿qué hacemos con el sufrimiento? ¿Qué hacemos? Cuando nos llega algo, ¿qué hacemos con eso? Algo negativo, algo oscuro, ¿qué hacemos con eso? ¿No? Entonces, yo creo que hay tres posibles respuestas al sufrimiento, ¿no? Una primera, muy frecuente, mucho más de lo que pensamos, es la venganza. Es decir, no sé, mi esposa me grita o mi esposo me grita, me hace daño y yo grito a mi hijo o yo grito al perro, ¿no? O sea, me vengo en otra persona del daño que ha recibido, ¿no? Suelo poner aquí el ejemplo de, no sé, entro en el ascensor de mi casa para ir al tercer piso donde vivo, me encuentro con el vecino que vive en el cuarto, le digo buenos días, le saludo y él no me saluda. Y entonces yo digo, ah, ¿no me saludas? Pues ya verás, ¿eh? De ahora en adelante, ni a ti, ni a tu mujer, ni a tus hijos voy a saludarlos nunca más. Me estoy vengando. Se ha recibido algo negativo, un sufrimiento, y yo, ¿cómo respondo? Pues vengándome, ¿no? Toda la historia de las películas, sobre todo los western, pues son historias de venganzas, ¿no? En definitiva, ¿no? Es decir, que es una respuesta bastante frecuente, ¿no? O sea, y luego está una segunda respuesta, que es a donde va tu pregunta, posible, eh, que es todavía más frecuente, por desgracia, que la venganza, y es el resentimiento o el rencor, ¿no? Y es no escupir el veneno fuera, sino quedárnoslo dentro. Entonces, un sufrimiento no asumido se traduce en rencor, se traduce en resentimiento, se traduce en amargura, ¿no? Entonces vivimos oscurecidos, vivimos pues con heridas que no hemos trabajado, ¿no? Entonces, eso quieras que no, emponzoña nuestra relación con los demás, porque entonces tú tienes una herida, tú tienes una oscuridad ahí dentro, pues eso impide que la relación con los demás sea límpida, porque tienes algo que está sin resolver y que te condiciona, que te genera amargura y por tanto te condiciona para recibir al otro, para atenderle, para todo. Y por fortuna hay una tercera respuesta, porque no todo es venganza ni rencor o resentimiento, una tercera respuesta que es la reconciliación. Es decir, que nosotros tenemos posibilidad, esto no se varía muy lejos, ¿no? De cómo se hace esto, pero tenemos, bueno, yo no enseño en mis cursos, ¿no? Tenemos posibilidad de trabajar nuestros dolores, de trabajar nuestros sufrimientos, para reblandecerlos, para que no se traduzcan en amargura, sino para que realmente se disuelvan, ¿no? Y seamos personas luminosas, ¿no? O sea, entonces, si tú tienes resentimiento, es difícil que puedas dar amor, porque estás enfermo tú. O sea, es decir, primero, si tú estás enfermo, tienes que curarte, y luego ya puedes curar a los demás, pero no puedes dar lo que no tienes, no puedes dar salud si tú estás enferma, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es tan importante el cuidado personal. Es decir, que los médicos, ¿no? Es decir, vosotros que trabajáis para ayudar a los demás, tenéis que ayudaros mucho vosotros mismos. O sea, eso no es egoísmo. O sea, en el cristianismo se dice, ama al prójimo como a ti mismo. Es decir, se supone el amor a uno mismo, pero quizás no deberíamos suponerlo porque a veces no nos cuidamos, no nos tratamos bien, estamos toda la vida con una herida, porque a mí me dijeron, ¿no? Que yo qué sé, pero joder, han pasado 20 años y sigues con esa herida, ¿no? O sea, que ese es un tema importante también, Laura. Gracias, Tatiana. Puedes hacer tu intervención. Buenos días, padre. Muchas gracias por toda esta sabiduría que nos comparte. Realmente, pues, muy valiosa. Y a los organizadores, obviamente, por este espacio. A mí me surge una pregunta, pues, cuando escucho como todos los puntos o digamos, la importancia que tiene un diálogo y una conversación para todos, la importancia espiritual que tiene.
me pregunto si pues una norma o uno de estos criterios adicionales a los que usted nos menciona sería pues permitirle al otro, o cuando alguien nos pide que quiere conversar, ahí también hay un elemento de compasión frente al otro. Obviamente, pues estamos en un mundo en el que todos vamos deprisa, pero diría yo que ahí también hay un punto en el que uno tendría que reflexionar en el sentido de cuando alguien le solicita a uno un diálogo o una conversación, habría que pensar, bueno, yo puedo hacerlo, quiero hacerlo o no. Pues pienso es digamos, cómo simplemente pensamos en que tenemos muchas ocupaciones y a veces no le damos la trascendencia a esa necesidad que alguien nos expresa. Sí, sí, es decir, que si nunca tienes espacio para el otro, quiere decir que tu vida no está bien organizada. Si nunca tienes espacio para el otro, ¿no? Es decir, que yo creo que tampoco se trata de, o sea, si siempre tienes espacio para el otro, seguramente también habría algo que revisar, ¿no? O sea, es decir, que también hemos de atrevernos a decir no, ¿no? O sea, que a lo mejor uno no puede decir que sí a todo el mundo. O sea, bueno, a mí me está pasando, ¿no? O sea, que recibo muchas peticiones, tanto de instituciones como de grupos y personas, para hablar y no puedo, no llego a todo. Entonces algunas cosas tengo que decir, pues mira, no puedo, pero te puedo remitir a tal otra persona, tal. O sea, decir que no también es importante, ¿no? Pero si sistemáticamente dices que no, es decir, que realmente no quieres acoger al otro, no tienes esa capacidad de hospitalidad, ¿no? Es que seguramente hay algo que no lo has hecho bien en la vida, porque hay que dejar espacio para los imprevistos, ¿no? O sea, decir, que si tu vida está tan llena que no cabe nada nuevo que aparezca, pues es que o sea, hay algo que no está bien en la organización, ¿no? de esa jornada, ¿no? Eso de entrada, ¿no? Y luego una segunda reflexión que me suscita tu pregunta es el tema de la compasión, ¿no? Es una palabra muy hermosa, pero que también ha sido seguramente muy mal entendida y muy manipulada, ¿no? Porque la compasión no es ese movimiento descendiente por el que yo siento lástima del que está abajo, pobrecito, no tengo que ayudarle. No, eso no es compasión, eso es lástima, ¿no? Que es diferente, ¿no? O sea, la compasión supone dos cosas. Una, asunción del dolor ajeno, o sea, hacer lo propio realmente. O sea, tú estás dispuesta a hacer propio el dolor del otro. Eso es ser compasivo. No sentir lástima, sino quieres cargar ese dolor del otro, al menos en cierta medida, durante un tiempo, por ejemplo, o de alguna forma. ¿Quieres cargar el dolor del otro? ¿No? Y segunda cuestión, ¿quieres entregar el tuyo? Es decir, que no se trata solamente de asumir el dolor ajeno, sino de entregar el tuyo, ¿no? De meterte en la misma barca, ¿no? De compartir el destino con el otro, ¿no? Compartir el tuyo, al menos en cierta medida. No se trata de que tú te desnudes ante el otro y reveles todas tus intimidades, no es eso, ¿no? Pero sí es entrar personalmente en las cosas, poniéndote en juego, poniéndote o sea, apostando, ¿no? Entregándote, ¿no? Esta es la cuestión, ¿no? O sea, y por eso la compasión verdadera es un estado de excepción. Es decir, que realmente no son tantos los compasivos, ¿no? Hay muchos altruistas, ¿no? O sea, hay muchos altruistas frenéticos, incluso que necesitan hacer muchas cosas para sentirse bien, ¿no? Pero realmente compasivos, ¿no? Que den tiempo y calidad de atención y entrega personal sin búsqueda de compensación, no, confirmación. Son unas personas. Escucha un ruido de fondo, no sé si escuchan también ustedes o solamente soy yo, pero bueno. Sí, tenemos una última pregunta ya Muy bien, para sí. iniciar. Bien. Una última porque también yo tengo 5 minutos más y luego tengo otro compromiso. Sí, ¿cuál sería la cuestión? David tiene la mano levantada. ¿Sí me escuchan? Sí, David, le escucho. Bueno, muchas gracias, padre, por esta excelente conferencia. Mi Dios le pague.
La pregunta que quería decir es que estamos viviendo una realidad actual que es innegable. Y las tecnologías actuales como el Internet, el WhatsApp y las redes sociales, pues abarcan una gran parte de la interacción que tenemos ahora en este momento con los demás. Y probablemente pues eso va a ser mucho más con el tiempo, y pienso pues mucho en mis hijos y demás. La pregunta es, usted, padre, ha meditado si se pueden llevar relaciones contemplativas a través de estos medios. Es una pregunta muy bonita, y muy difícil. Es un verdadero desafío, ¿no? O sea, decir, yo creo que seguramente sí que se puede, al menos en alguna medida. Es decir, o sea, no sé, el calor y no sé, el afecto de lo presencial, ¿no? La intensidad, ¿no? O sea, seguramente no lo vamos a poder alcanzar por vía telemática, ¿no? Pero seguramente podemos alcanzar mucho más de lo que imaginamos, ¿no? Es decir, que la vía virtual no es necesariamente una vía perversa, y una vía, evidentemente, puede degenerar y degenera la mayoría de las veces en superficialidad. Es decir, por ejemplo, el WhatsApp, ¿no? Es decir, si analizamos el contenido de nuestros WhatsApps, descubriremos que un 99% son totalmente innecesarios y que además apenas tienen contenido de comunicación. Simplemente los WhatsApp es como levantar el dedo, como decir, existo, yo también existo. Enviamos una flor, enviamos una carita, ¿no? Es decir, es simplemente como para querer existir, ¿no? Querer existir para el otro, ¿no? Pero el contenido de información es mínimo, ¿no? Pero esto no significa, o sea, el que realmente no lo estemos utilizando bien, lo utilizamos de una manera absolutamente superficial, no quiere decir que, primero, que no sea bueno en sí mismo. O sea, es decir, que realmente el hecho de que ahora mismo yo pongo un mensaje, le pongo un mensaje a usted, David, y en un segundo lo pueda leer, pues es algo milagroso. Es casi una demostración del Espíritu Santo, ¿no? No sé, es algo increíble, ¿no? O sea, pero, o sea, es decir, sí, yo creo que, por ejemplo, ahora que no nos permiten en España pues encuentros personales, ¿no? Que tenemos que mantener la distancia y tal, muchos de los acompañamientos de la dirección espiritual, ¿no? De acompañamiento espiritual que yo hago, pues ya no puede ser presencial. Entonces lo estoy haciendo a través de la cámara, ¿no? Y descubro que aunque no es lo mismo, pero sí que está ayudando, de hecho, ¿no? O sea que en resumen yo diría que sí que es posible, pero bajo ciertas condiciones, ¿no? Que a lo mejor habría que estudiar a fondo, ¿no? Pero sería un buen tema para una conferencia, ¿no? O sea, cómo generar relaciones profundas de amor, de respeto, de escucha, de discipulado, de aprendizaje, ¿no? Virtualmente. Sería un bonito tema precioso. Bueno, Pablo, ya para terminar, mil gracias por haber aceptado ese correo desconocido y ahora ya entonces... Ya no somos desconocidos, ya no somos amigos. Ya somos amigos, Claro que y sí. nos quedan sus valiosísimas enseñanzas que creo que van a dar sus frutos en nuestras relaciones con los pacientes, con los estudiantes y en nuestra vida cotidiana. Muy amable por su generosidad y por compartir todas estas reflexiones. Ha sido una alegría y ojalá que sea así y que haya posibilidad de posteriores encuentros. Un abrazo a todos. Gracias por haberme escuchado y hasta la próxima. Hasta luego.